Bienvenidos a este evento que se enmarca en los eventos del Semillero de Trabajo y Derecho y en unas jornadas que está haciendo el área de Derecho Social de la Universidad de los Andes sobre el nuevo Código Procesal del Trabajo. Este evento, esta jornada, que se inscribe en unas jornadas que vamos a comenzar a hacer eh, a lo largo de este semestre, se titula Descodificando el nuevo Código Procesal del Trabajo. Como sugiere el título, el objetivo de esta sesión es ofrecer claves para comprender el nuevo código establecido en la Ley 2452 de 2025, que se trata más que un evento que va a tratar de revisar las especificidades de este nuevo código. eh, es un evento que busca ofrecerle a los participantes la generalidad, los principios, la estructura, los elementos estructurales de esta nueva disposición normativa que seguramente va a cambiar em, la forma en la que se está litigando en la jurisdicción laboral. Los casos ya sean de derecho laboral individual, colectivo, seguridad social y demás. En ese sentido, lo que buscamos es ofrecerle a los invitados, a los estudiantes, a los abogados litigantes, a los abogados de firma, asesores, profesores, funcionarios judiciales y activistas, una suerte de mapa en la que ustedes puedan ver en este evento algunas herramientas para explorar y estudiar este código. En ese sentido, nosotros nos vamos a centrar en temas fundamentales más que en detalles, sin dejarlos de lado, por supuesto. No deseamos abrumarlos con los cambios menores, que son bastantes, pero sí queremos ofrecerles las herramientas para que ustedes puedan aproximarse a esta nueva disposición normativa y comprender eh, cuál es la racionalidad de estos cambios. En ese sentido, como lo decía Juan Felipe, en este evento no nos vamos a centrar en los detalles más específicos, sino queremos que encuentren un hilo conductor y una narrativa para poder entender el nuevo estatuto procesal. Eh, a medida que avance el tiempo, iremos profundizando en distintos eventos sobre los cambios más específicos que este nuevo estatuto eh, implica. Por esa razón, hemos diseñado un evento en el que formularemos preguntas específicas a nuestras invitadas e invitados para poder construir ese hilo conductor, y se trata pues de 4 personas que son expertas en los campos jurídicos del derecho procesal y el derecho laboral. Antes de comenzar y presentar a nuestros panelistas de lujo, me gustaría invitarlos a todos y todas a que sigan al semillero de investigación, trabajo y derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Este semillero es un espacio de reflexión e investigación para profesores de la facultad, para estudiantes del doctorado, posgrado, maestrías y para los estudiantes de pregrado interesados en temas relacionados con el empleo, el acceso al trabajo, la seguridad social y demás. Sus objetivos, por un lado, pues pedagógicos, buscan formar competencias en investigación sociojurídica y por otra parte busca incidir en sus líneas de acción generando elementos para la discusión pública sobre trabajo y seguridad social. Los invitamos a seguir nuestro micrositio web en la página de la Facultad de Derecho, que la encontrarán googleando Semillero de Investigación en Trabajo y Derecho, y a seguirnos en X y en Instagram para conocer nuestras publicaciones. El segundo anuncio es dirigido para nuestros estudiantes de pregrado de la Universidad de Derecho de los Andes. El próximo semestre, el área social de la facultad va a ofrecer el curso facultativo Litigios Laborales y los animamos a que se inscriban si les interesa el tema, si van a ver y se van a dar cuenta que va a haber mucho que explorar con este nuevo código procesal de trabajo. Quienes tengan dudas sobre este curso pueden escribirnos al correo electrónico que les vamos a aparecer en pantalla o les vamos a mandar por el mensaje de datos. Entonces, ese es como el anuncio que quería hacer antes de empezar. Bien, entrando en materia, quería seguir presentándoles a nuestras panelistas y a nuestros panelistas. En primer lugar, quería empezar presentándoles a Ana María Muñoz, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Javeriana y magistrada de la Sala de Casación Laboral en su sala de congestión. Hola Ana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. En segundo lugar, quería presentarles a Mónica Vázquez, doctora en Derecho por la Universidad de los Andes, actualmente magistrada de la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo. Bienvenida, magistrada Mónica.
En tercer lugar, quería presentarles a Enrique Correa, doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires, socio fundador de Correa, Lahoz y Asociados, y quien además está pegándose una trasnochada brutal porque está en Berlín. Muchas gracias, Enrique, por trasnochar por nosotros. Y finalmente, al doctor Samir Bonet, doctor en Derecho por la Universidad Libre y docente investigador de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. Bienvenido, doctor Bonet. Gracias, muy amable. Bueno, bienvenidos a nuestros panelistas. Muchas gracias por estar acá. Y comencemos con la primera pregunta. Y le recuerdo a nuestra audiencia que puede hacer preguntas en el chat. Si tienen alguna duda y demás, pues podemos recogerlas y hacerlas al final. Entonces, me gustaría comenzar con el profesor Samir. Profesor Samir, la pregunta es la siguiente. El decreto 2158 de 1948 expidió el Código Procesal Laboral vigente. ¿Podría contarnos brevemente sobre el contexto de su expedición y sus principales características? Muy bien, buenas tardes nuevamente. Reciban un cordial saludo. Bueno, el código del 48, que ha sido el único código que hemos tenido en nuestra materia, nace en un contexto muy particular. Consideremos que en aquella época regía en el proceso civil el Código Judicial de 1931. Era un código que seguía la herencia española, que se basaba en un proceso fundamentado en un sistema escrito, demorado, que era excesivamente formal. Por ejemplo, para que tengan una idea, porque a través de ese código y ante los jueces civiles es que se tramitaban los asuntos de los trabajadores. Si un trabajador demandaba y reclamaba sus derechos, debía hacerlo ante un juez civil, rigiéndose por el procedimiento que regulaba el Código Judicial. Por ejemplo, seguía el sistema de la tarifa legal, se debía pagar el impuesto de timbre, se debía usar papel sellado, el proceso era demorado. Y en ese contexto y en la época iniciada de la violencia en el año 48, con unos antecedentes de unos proyectos presentados desde el año 45, y teniendo en cuenta que desde el año 40 ya por acto legislativo se había creado lo que se llamó en aquel tiempo la Jurisdicción Especial del Trabajo, pues se aprovechó, se tomó el proyecto del año 45, se redujo y se sancionó por el gobierno mediante un decreto en la época de la violencia, en la conmoción, como llamaríamos hoy en día en el estado de sitio de aquella época, el código. Ese código, ¿por qué se expidió y por qué se justificó? Básicamente, nosotros lo hemos dicho en algunos otros escenarios, se basó en principios totalmente opuestos a los del Código Judicial. Entonces, adoptó por primera vez para Colombia la oralidad, solo que no fue que los laboralistas inventaron la oralidad, como a veces suele decirse. No, la oralidad se tomó y básicamente la exposición de motivos del Código del 40 y del proyecto del 45 fue la copia de la obra de Chiovenda sobre la oralidad, sobre la inmediación, sobre el papel del juez como director del proceso, y obviamente se incorporó la gratuidad, y en ese sentido pues fue un código que quiso que el proceso laboral fuera distinto. Yo a veces lo digo, el código del 48 fue una reacción frente al Código Judicial de 1931, intentó separarse para ofrecerle a los trabajadores un proceso que fuera rápido, que fuera informal, que fuera casi que gratuito para que se pudieran resolver esas controversias. Lamentablemente, en la práctica, pues eso no ocurrió como se esperaba, pero bueno, se dio el gran paso. Y termino con este. Ese código fue pionero y digo yo, fue tal vez el mejor código de América Latina en aquella época. Adoptó el sistema de libre apreciación de la prueba, que el código lo llamó libre formación del convencimiento, para dejar atrás la tarifa legal. Adoptó la inmediación, él fue director del proceso, la figura, por supuesto, de la prueba de oficio, porque fue el primer código que la adoptó y sirvió de ejemplo para que el maestro Davis Echandía tomara todos esos adelantos y lo llevara al Código de Procedimiento Civil del año 70. Bien, de una forma muy sintética, estos rasgos característicos. Muchas gracias, doctor Bonet, por respetar el tiempo. La siguiente pregunta es para la magistrada Ana María Muñoz. Este código fue resultado de un proyecto de ley presentado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Podría contarnos brevemente las razones que motivaron a la Corte a presentar este proyecto de ley? Bueno, gracias Andrés. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco
al área, a Andrés y a Juan Felipe, que siempre son tan activos y optimistas en todo lo que se hace dentro del área. Así que gracias a la invitación. Un saludo a los otros panelistas, especialmente a mi amiga Mónica, que siempre es un gusto encontrarse con ella. Lo primero que tendría que decir como una aclaración es que no hablo en nombre de la Corte, ni participé en todo el proceso de la construcción del texto. Em, pero yo diría que hay como unas razones em, evidentes y otras que están más como en el subsuelo de la discusión. Lo primero es que, como dice el profesor Samir, teníamos un código procesal del 48 que tuvo algunas reformas, yo creo que reformas importantes e interesantes, la ley 712 del 2001, pero eran como arreglitos que se le iban haciendo. Entonces, las razones evidentes, ¿cuáles son? Lo que se buscaba era una actualización normativa, em, buscar mecanismos para agilizar los procesos, promover la eficiencia, lograr una justicia precisa y oportuna. Sin embargo, desde el 48 hasta hoy, o incluso hasta el 2001, después 2007, etcétera, pero hasta hoy, eh, en general, tuvimos no solo unas nuevas dinámicas laborales que hacen que las discusiones judiciales también cambien, sino que en la mitad se atravesó la pandemia. Y la pandemia obligó a la jurisdicción a tomar un montón de medidas que nunca se pensaron que se iban a hacer y fuimos como aprendiendo a medida que iban pasando las cosas y las necesidades. Entonces, eso también significó un reto y una oportunidad. Esas serían como las razones evidentes. ¿Qué razones menos claras hay, pero también salen a flote? Y es que hay una tensión entre quienes piensan que es posible una única forma de ver el proceso judicial. Y hay otra corriente, digamos, que dice, no, nosotros en laboral necesitamos una jurisdicción no solo especial, sino unas reglas especiales, porque estamos hablando de una discusión que no se da entre iguales, una discusión que es dispareja, una discusión a la que se llega de manera diferente y en esa medida nosotros necesitamos nuestras propias reglas. Yo creo que también empezar uno a decir, no, es que mi especialidad requiere más o es más importante o tiene más impacto, pues eso es un poco complicado en la medida en que cada cual habla por lo suyo y por lo que le gusta y le duele. Pero en términos generales, debajo de eso está toda esta tensión entre que el código del 48 fue incompleto porque no teníamos todo, no solo las novedades, sino porque no teníamos todo en laboral, sino que había que acudir al civil, que necesitábamos unas normas propias, mejor dicho, estábamos hablando aquí la discusión de una real autonomía e independencia del proceso laboral. Y eso está ahí latente. A veces sale, a veces no es tan evidente, pero digamos, habría como estas razones fundamentales y clarísimas, abiertas al público, y otras que pueden estar un poco menos evidentes, pero muestran las tensiones que hay detrás. Yo creo que lo dejaría ahí, Andrés. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo vi a Mónica haciendo caras y creo que es porque es el área de expertise de Mónica. Entonces, Mónica, vamos contigo con una pregunta. Tradicionalmente en Colombia se ha argumentado la importancia de un código procesal laboral independiente de la legislación procesal civil, hoy representada en el Código General del Proceso.
Dada tu profundidad en la comprensión de la historia de la legislación procesal colombiana, un libro tremendo que sale de una tesis doctoral, y considerando que el actual Código Procesal Laboral también busca limitar las remisiones al Código General del Proceso, ¿cómo interpreta ese recelo de los laboralistas hacia su propio sistema procesal? ¿Qué conflictos surgen al intentar evitar la concepción de una codificación única articulada en torno al Código General del Proceso? Buenas tardes a todos. Primero que todo quiero agradecerles la invitación. Yo soy egresada del doctorado de la Universidad de los Andes y guardo un profundo agradecimiento con esa universidad y de brindarles pues un saludo caluroso a todos los que están conectados ahora, con más cariño sabiendo que son del semillero y que son muchachos y gente de pregrado. Quiero dar un saludo muy especial a Andrés, a Juan Felipe, a los otros conferencistas, al doctor Samira, al doctor Enrique, y un abrazo de vuelta a mi querida Ana María, que ya son compañeras. Nos hemos encontrado en mil encuentros y siempre, y nunca estamos en orillas diversas, o sea, las caras no sé por qué será. Bueno, sobre la propuesta de unificación del código y la insistencia en un código especializado. Aquí se cruzan dos historias. Digamos que sí existe una tendencia recomendada, incluso en los códigos iberoamericanos, de concebir el acceso a la justicia a través de normas claras, de códigos sencillos y digamos, en la aspiración, no sé si ya sea utópica, que que haya un solo código de procederes para más o menos unas categorías similares de conflictos, y así ni los jueces, ni los litigantes, ni los estudiantes, ni las personas del común vean la administración de justicia como un enredo kafkiano, o sea, como que hay un laberinto de mil razones, de mil vericuetos, de mil detallitos, arandelas procesales que existen y que realmente asustan a la gente en el momento de acudir a la administración de justicia, pero que además ese susto que provoca enfrentarse a ese monstruo es aprovechado por quienes saben de ese miedo del otro lado. Entonces, nos vemos en la corte, dicen en las películas. Pero en verdad, en la corte da muchísimo miedo. O sea, ¿cómo llego a la corte? Eso cuesta un montón de plata. Entonces, yo puedo caer en manos de un abogado reprochable, o tengo la buena suerte y caigo en manos de un salvador. O sea, hay mil variables que hacen que la gente del común tenga cierto recelo con la administración de justicia, lo va como un monstruo así como a veces muy difícil de abordar. Entonces sí hay una tendencia utópica a decir, bueno, vamos a tratar de unificar, de hacer un solo código procesal y que ese código contenga las diferentes posibilidades de llegar a la administración de justicia. Existe, claro que sí, pero por el otro lado está la necesidad de darles reconocimientos a las diferentes disciplinas del derecho a través de jurisdicciones especializadas que van acompañadas de la metodología con la que esas jurisdicciones funcionan. Entonces, es el caso, como lo decía Ana María, de la jurisdicción de familia, que salió en el 89. Entonces salió la jurisdicción de familia, pero en ese caso el código que los rige es el Código Civil con reglas especiales. Y acabamos de superar el tema de la jurisdicción agraria. Entonces, ¿hasta dónde la jurisdicción agraria? No corte única, pero sí jueces agrarios. ¿Qué va a pasar con el código? Se va a necesitar un lenguaje específico para este tema y pues lo laboral también participa más o menos de esa discusión. La idea de un código unificado, digamos, parte de una base de la concepción
del Estado liberal y de la defensa de los derechos dentro de dicho Estado. Entonces, hay una polémica famosísima que es la polémica sobre la actio, que es la polémica en la que el derecho procesal comienza a arañar sus fundamentos y a identificarse no como una dependencia del derecho civil, sino como una disciplina de derecho público. En esa discusión, Finchait le decía a Savigny, es que tú confundes nuestro derecho alemán del siglo XIX con el derecho romano. El derecho romano era un derecho de actios, es decir, de fórmulas precreadas, de accesos especializados a la administración, a los pretores, digamos, aquí siendo bastante imprecisa, digamos, a la administración de justicia. Y para cada reclamación había una actio, o sea, es decir, una vía especializada y se podían crear actios. Ese no es el sistema del Estado liberal, digamos, en el liberalismo lo que hay son derechos. Y un sistema de derechos podría tener, digamos, unos métodos especiales, y en ese momento el método fue el concebido para el derecho civil, digamos, de alguna forma, y todas las posibilidades. Por otra parte estaba lo criminal y lo penal, pero incluso en esos momentos, estas dos áreas que son tan disímiles hoy en día estaban dentro de las mismas codificaciones. Entonces, lo óptimo sí es pensar en un solo código porque es más simplificado. Lo real es que va a ser difícil articular los tiempos. O sea, el código del 31, como decía el doctor Samir, obedeció a unas discusiones interesantes, incluso a un rechazo del Código Arbeláez de 1923, que ya traía figuras de oralidad. Pero fueron rechazadas, digamos, por la Corte Suprema de Justicia del momento, hizo una resistencia fuerte. Entonces, ese código del 31 es anterior, pues, a toda la cuestión social que se adelanta primero administrativamente hasta que llega el código del 48. Después se adelanta un poco más el código, bueno, queda el código del 48 y comienza a avanzar otra vez los códigos civiles o de derecho privado, ya con toda la influencia de la dogmática, y aparece un proyecto del 59 que se ahoga. Y que ese proyecto del 59 es el abuelito, no, el papá, del código del 70. Y ese código del 70 comienza a evolucionar lentamente hasta una reforma importantísima en el 89. 55% del código se reforma y después otras reformas fuertes, 2003, 2010, hasta el Código General del Proceso, que es 2012. Entonces, hace un año, cuando yo estaba netamente, digamos, en la academia, yo era una defensora de, digamos, de la unificación. Yo decía, ¿para qué tanto código? Entonces, pues, digamos, la estructura es más o menos la misma, cuélguenles, simplifiquen el lenguaje y colóquenles disposiciones especiales. Hoy dentro de la rama, pues sí es cierto que tener un código con todas las reglas facilita mucho la labor del juez y de los litigantes, porque el sistema de remisiones, a pesar de venir de tanto tiempo, aún presenta, digamos, problemas. No se sabe muy bien cuándo hay vacíos, cuándo hay remisiones obligatorias, cuando esto está regulado de una manera, cuándo son incompatibles, porque el Código de Procedimiento Civil o los códigos civiles no tienen la misma naturaleza social que los códigos laborales. Entonces, tener un solo código con todo es, digamos, se enmarca también en una de estas teorías que discute si la división entre derechos sustanciales y derechos procesales es cierta o es absolutamente falaz. Y entonces, una de esas teorías, un señor que se llama Robert Sommer, dice que el derecho procesal, aparte de que dividir procesal de sustancial no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido porque el derecho procesal también es sustancial.
Porque ¿qué es el derecho procesal? Sino un sistema de reglas que regulan un riesgo, el riesgo de los malos fallos judiciales. Entonces, en ese orden de ideas, un código completo que condense pues, todas las reglas y que el juez no tenga que estar poniéndose una toga, quitándose una toga, cogiendo el Código General del Proceso, poniéndose el laboral, más la ley 2213, más la jurisprudencia que en laboral es tan activa, más las tutelas, pues es un ejercicio que a mí me parece que contribuye a mejorar el sistema de riesgos que se activa con la administración de justicia. Entonces, sí, para cerrar, digamos, sí existe la tendencia, ya es un poco utópica por cómo se han manejado los tiempos, pero que la tendencia exista no significa, digamos, que los esfuerzos que se hacen con la remisión no sean fructíferos y no tengan sus ventajas, bajo la concepción de que el derecho procesal también es un sistema de garantías que disminuyen el riesgo de malos fallos judiciales. Muchas gracias, Mónica. La siguiente pregunta tiene mucha relación con la razón por la cual pensamos esta serie de eventos y tiene que ver con la discusión pública. Entonces nos llama particularmente la atención que estamos, digamos, en el país, los últimos años, desde el gobierno de Gustavo Petro, hay una reflexión profunda sobre las reformas sociales, la reforma laboral, la pensional, la reforma a la salud. Están todos los días en las noticias y comparativamente una reforma muy importante, que es la expedición de este código, no ha tenido la misma cobertura mediática ni la misma atención, por ejemplo, en redes sociales. Entonces yo por esa razón quería preguntarle a Enrique Correa, que estuvo muy pendiente de este debate, ¿por qué se le prestó una menor atención a este debate mediáticamente y por qué es importante esta legislación? ¿Qué incidencia podría tener, por ejemplo, para pensar la justicia efectiva para los derechos laborales? Está silenciado. Sí, muchas gracias Andrés y un cordial saludo a toda la audiencia, a las y a los estudiantes de la Universidad de los Andes, un agradecimiento al semillero, a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y desde luego un cordial saludo a todos los colegas que nos están acompañando hoy. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver es decir, por qué se le prestaba, es decir, todo el foco mediático estuvo en las reformas sustanciales y no procesales, particularmente en el momento del debate, toda la atención estuvo centrada en la reforma laboral, en la reforma pensional y por qué se dejó de lado la reforma procesal cuando precisamente es lo que le da efectividad a la ley sustancial. Y yo creo que ahí se puede encontrar al menos dos motivos. Uno, porque se tiende a pensar que la legislación procesal es neutra ideológicamente, es decir, que la legislación procesal está desprovista de contenido político, de contenido ideológico y es un aspecto puramente técnico, puramente instrumental. La segunda razón es que es un proyecto que presentó la Corte Suprema de Justicia y pues desde el punto de vista de la ciudadanía, la Corte no va a adoptar eh, posiciones a favor de trabajadores o de empleadores y el código va a ser puramente un trabajo limpio, un trabajo neutro y con esto no estoy diciendo que digamos que a ver, que con el trámite o con la iniciativa se pretendiera favorecer a una de las dos partes, sino poner el acento en que inevitablemente, como somos seres humanos, como tenemos ideas diferentes y concepciones diferentes de la justicia, es natural que existan vertientes y visiones ideológicas y en los proyectos, inclusive en este tipo de cuestiones que son puramente procesales. Y desde luego eso es un error porque la legislación procesal es el vehículo, es lo que hace, le da efectividad a la legislación
sustancial. Y te voy a poner un ejemplo para no ir muy lejos. Las horas extras. El 90% de los empleadores en Colombia no paga las horas extras. Tenemos una ley de horas extras, se ha armado todo un ruido sobre las horas extras que ya todos conocemos, incluso una consulta popular y unas intenciones que de concretarse, pues igual es una ley que no se cumple. ¿Y por qué no se cumple esta ley? Porque no hay una legislación procesal que exija, que sancione a los empleadores que no aportan la prueba de las horas extras. ¿Qué pasa? Que hoy la carga de la prueba la tiene el trabajador. Si el trabajador no logra probar la hora extra, lo cual es imposible porque además la carga, es decir, los registros los tiene el empleador, eso significa que no se le van a reconocer las horas extras ni los recargos, ni el trabajo, los recargos por trabajo suplementario en domingo y festivo. Entonces, eh, este Código Procesal del Trabajo, por ejemplo, trae algo muy interesante y es que con la contestación de la demanda, el empleador tiene que aportar los registros que por ley y los reglamentos está obligado a llevar, particularmente los registros de horas extras. Si no los aporta, se tienen, por cierto, los hechos de la demanda. Entonces, cuando entre a regir este código, cuando se empiece a aplicar, cuando se empiece a generar conciencia que ya se está generando, inclusive ya las asesorías de parte de las firmas de abogados están apuntalando que hay que guardar muy bien la información. Seguramente esto incentiva el cumplimiento de las horas extras. Lo mismo puede decirse en materia de discriminación. Actualmente no hay unas disposiciones o presunciones que inviertan la carga de la prueba, o los jueces no están obligados a invertir la carga de la prueba, y esto hace que los alegatos de discriminación resulte imposible la prueba de la discriminación, porque en una discriminación solamente hay un papel, hay una decisión. Por ejemplo, en un despido, queda usted despedido sin justa causa con el pago de la indemnización, pero quien demanda le queda muy difícil probar el hecho de que fue discriminado. Entonces, el código trae unas disposiciones, probablemente en otras preguntas voy a referirme a ello, que generan esta inversión en la carga de la prueba, y esto desde luego facilita el acceso a la justicia y el cumplimiento de la legislación laboral en materia de respeto al principio de igualdad y no discriminación. Entonces, pues la relación es, es, es fundamental. Eh, Hay una cuestión que tiene que ver con la segunda pregunta que hacías, de si este código satisface las exigencias constitucionales y convencionales de acceso a la tutela judicial y efectiva. Pues aquí, digamos, no quiero extenderme, pero sí quisiera resaltar que el objetivo declarado de este código fue fue la autonomía del Código Procesal del Trabajo, pero una autonomía en el sentido de que el juez laboral no se remitiera al Código General del Proceso, sino de que tuviera sus propias normas. Este enfoque me parece equivocado, porque la autonomía que debe perseguir el Código Procesal del Trabajo es una autonomía en cuanto a la necesidad de que existan principios y reglas especiales en materia laboral que corrijan las desigualdades que del campo sustancial se trasladan al campo procesal. En el campo sustancial hay una desigualdad en el poder jurídico, en el poder económico y en el poder de la información, y eso se traslada al campo procesal. En el poder jurídico, los testigos están bajo la subordinación del empleador. El empleador está dotado de un poder para mandar y organizar el trabajo, subordinar, despedir, y el trabajador también está subordinado a este poder, de manera que si demanda el trabajador o el testigo declara en contra de su empleador, corre el riesgo de perder su empleo. Un poder económico, uno tiene dinero y otro usualmente no tiene el dinero, digamos, en la misma cantidad, o incluso no tiene el dinero suficiente para cubrir un proceso. Y fundamentalmente el acceso a la información. Es crucial en los procesos laborales el acceso a la información. El empleador tiene la prueba y no solamente la tiene, la produce. Produce las nóminas, produce los registros, produce las plantillas, los contratos, los reglamentos. Entonces, todas estas asimetrías son las que
tienen que corregir el proceso laboral y la autonomía se justifica no para decir que tenemos un código propio, un texto separado, sino la autonomía está dada en la existencia de principios y reglas especiales que equilibren esa situación desigual o introduzcan una desigualdad para corregir otra desigualdad. Eh, eh, entonces, digamos que ahora el código desde luego avanza en ese sentido, pero como seguramente me referiré más adelante, lo hace de manera insuficiente, precisamente porque desde el inicio se plantearon preguntas o se pretendieron objetivos que no debieron ser al momento de construirse una legislación procesal del trabajo. Y esto lleva, desde luego, a unos resultados que, desde mi punto de vista, representan un avance en relación con lo que tenemos hoy, pero que son insatisfactorios. Muchas gracias, Enrique, por esa respuesta que nos hace pensar muchas cosas y que seguramente abordaremos más adelante. Profesor Samir, tenemos varios mensajes de los abogados litigantes que están preocupados y tienen muchas preguntas, más que preocupación, creo que tienen muchas preguntas alrededor del nuevo código procesal del trabajo y la seguridad social. En ese sentido, ¿cuáles son las novedades más importantes de este nuevo código para los abogados litigantes? Muy bien. Bueno, el código tiene muchos avances, es indiscutible. Yo voy a referirme a algunos. Quiero empezar diciendo que, y como estudioso del procedimiento monitorio laboral, pues me parece que es uno de los grandes adelantos que tiene el código. Yo he sido crítico del código, de lo que hacía referencia el doctor Enrique, de la autonomía, de la pretendida autonomía, pero a pesar de ser crítico, por supuesto reconozco los avances, lo positivo del código, que es mucho, y empiezo entonces por mencionar el procedimiento monitorio. Pero en cada cuestión que uno pudiera resaltar como positiva, también encontraría observaciones, porque a mi modo de ver, si bien muchas instituciones en las que el código avanza se tomaron del Código General del Proceso, a mi modo de ver no fueron reguladas de manera adecuada. Nosotros, desde el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, estuvimos haciendo unas intervenciones, presentamos un concepto de proposiciones, algunas cosas se aceptaron para bien, otras infortunadamente desde nuestro punto de vista no. Y quiero plantear el tema del procedimiento monitorio. Siempre lo hemos dicho, no habría ninguna justificación para que exista el monitoreo en materia civil, pero no en materia laboral, que es donde tal vez más se requiere. Lamentablemente, el interés de la doctrina, pues siempre ha estado es en el civil y no en el laboral. A pesar de que hay un discurso genérico desde el punto de vista del proceso laboral, de que somos o que tenemos un proceso distinto, yo voy a hacer una afirmación acá un poco fuerte, y es que el Código General del Proceso, desde que se expidió, ha sido un mejor código que el Código Procesal del 48. Un proceso civil ofrece más garantías, más allá de la desigualdad y de ese discurso, ofrece muchas más garantías que, por ejemplo, el mismo Código Procesal del Trabajo, que lo que intenta hacer hoy en día es ponerse precisamente a tono con este Código General. Entonces se toma, y en buena medida, el procedimiento monitorio laboral, pero se limita demasiado a 20 salarios mínimos cuando la cuantía para todos los demás procesos es de 40. Pero lo más preocupante que llamamos nosotros la atención en la comisión primera, en el tercer debate en la Cámara de Representantes, es que si bien inicialmente el proyecto que elaboró la Corte permitía el monitorio solamente para exigir, para reclamar el pago de sumas de dinero, y luego se avanzó para obligaciones de cualquier otro tipo, excluyendo la expresión dinero, quedó con una frase que es obtener el pago, que puede dar lugar a que se entienda que sigue siendo sumas de dinero. Se ha dicho, y con razón, que el pago es sinónimo de cumplimiento de cualquier tipo de obligación. Sin embargo, en el desarrollo de las normas siguientes que regulan los requisitos de la demanda para este procedimiento, sí, las normas no fueron adecuadas porque se mantuvieron tal como la Corte presentó el proyecto inicial. Entonces, eso es algo también, incluso las medidas cautelares nos parece que quedaron
incompletas en el procedimiento monitorio. Pero usted me está preguntando por algo positivo y más allá de la crítica, eso es algo positivo. El monitorio, y si lo interpretamos como lo estoy planteando, porque somos defensores de que la eliminación de la expresión en dinero va a permitir el monitorio para obligaciones no solamente de dar en cuanto a pagar sumas de dinero, sino entregar una cosa, hacer y no hacer. Pues déjenme decirles que Colombia va a ser el primer país, o ya es el primer país del mundo, que tiene el monitorio laboral, al menos en Iberoamérica, que tiene el monitorio laboral para obligaciones de dar, hacer y no hacer. Nos igualamos a Brasil en el civil y a El Salvador también en el civil. Ahora, otro tema que quiero resaltar como muy positivo, entre otros tantos, son los avances de la casación. Indiscutiblemente, la casación es una de las instituciones más replanteadas y para bien, porque en gran parte se siguen los avances de la casación en materia civil y eso verdaderamente es muy significativo. Ahora tenemos el reparto territorial nacional, la transformación de los juzgados que hoy se llaman de pequeñas causas en juzgados laborales municipales, pero lamentablemente al lado de esto pues no se crearon más juzgados, que es algo que se necesita, pero bien por esa cuestión. De pronto importantísimo para resaltar la traslación que se hizo de una serie de instituciones procesales novedosas en el Código General del Proceso para el proceso laboral, que algunas se están rechazando en este momento en el Código del 48 y otras que sí se permiten. Me refiero a la medida cautelar innominada, que gracias a la Corte Constitucional por fin ya tiene aplicación en materia laboral. La sentencia anticipada, más allá de la discusión sobre la redacción de las causales. Por ejemplo, también podemos mencionar la carga dinámica de la prueba, el recurso paralelo, que aquí se incorpora tomado del Código General y desde el instituto hemos propuesto que no solamente sea el recurso paralelo, o sea, el parágrafo del artículo 318, sino que se ha agregado lo que la Corte Suprema, la Sala Civil en su momento, llamó el indubio pro recurso, que es una institución verdaderamente novedosa. Pero bueno, usted me ha preguntado por avances y quiero resaltar eso, la estructura y sobre todo algo importante, pero a medias. Y ahí quiero dejar porque creo que si a mí me hicieron la pregunta de los avances, a otra persona le harán las preguntas de la crítica. Y es que quiero dejarlo acá. Se adopta la tutela judicial efectiva como un principio expreso. Allá quedó en el artículo 328 bajo el título de otros principios. Yo digo que con ese bastaba si lo hubiésemos puesto en el artículo segundo, pero no importa el artículo, pero ya se avanzó muchísimo con adoptar la tutela judicial efectiva. Dejo la pregunta acá, vamos a ver si como está consagrada y sobre todo si como se desarrolla el código realmente es adecuado para garantizar esa tutela judicial efectiva. Me refiero a la duración del proceso y a la ejecución de la decisión judicial, que son dos de las garantías más relevantes que la Corte Interamericana ha considerado emanan de la tutela judicial efectiva. Concluyo por Muchas gracias. ahora de esta forma. Gracias. Y digamos, el otro actor importante, por supuesto, sobre todo hablando de los jueces directores del proceso, son precisamente los jueces laborales. Por esa razón quería preguntarle a la doctora Mónica cuáles son las novedades más importantes, puede ser dos, que este código presenta. Novedades hay bastantes, digamos, ya mencionaban algunas. Yo quiero resaltar, pues a mí me llamó poderosamente la atención el artículo 2 que habla de la libertad procesal. Y entonces ratifica el carácter publicista del derecho procesal y que las normas son de orden público, pero acto seguido le da poder al juez, digamos, para suplir vacíos o falencias del diseño procesal, siempre que se cumplan, digamos, los principios. Y en la parte final del código, digamos, también habla obviamente, de que está permitida la analogía, entonces, digamos, dentro de esa gama de posibilidades que tiene el juez
para completar el diseño procesal, para el caso específico, también está pues la posibilidad de remitirse a normas que regulen temas similares. No se menciona la remisión específica, pero ahí queda la analogía y se reconoce el poder creativo del juez. Me gusta mucho que está transversalizado a lo largo del juez una preocupación por enfoques diferenciales. Entonces hay algunos artículos del 133 que se refiere al análisis de pruebas, no el 213, no el 133 al análisis de pruebas, el 213 que se refiere a dinámicas de emplazamientos y de notificaciones, el que tiene que ver con virtualidad, que tiene en cuenta enfoques diferenciales como ruralidad, discapacidad, etnias, y está, digamos, atravesado en el código. Es muy importante, por ejemplo, la supresión de la única instancia en este tipo de procesos. Entonces, digamos, aquí la doble instancia deja de ser una regla, un principio de procedimiento, una regla técnica de procedimiento para convertirse en un principio procesal, más o menos como funciona la oralidad. El laboral, bueno, hay unas cositas menores, por ejemplo, que el demandante no está obligado a enviar la demanda al demandado, que eso lo separa de lo que sucede en el Código General del Proceso. Se aclara el punto de la inadmisión de la contestación. O sea, hay digamos, hay jurisprudencia, sobre todo a nivel de tribunales, que ha decantado la teoría de que se puede inadmitir la contestación de la demanda. El Código General del Proceso no lo dice específicamente. Algunas, digamos, se ha favorecido la interpretación de que se puede inadmitir la contestación por problemas en el poder. El Código General del Proceso no lo dice tan claramente, pero en el listado de autos que son apelables también está el que rechaza la contestación de la demanda, su reforma, la contestación, etcétera. Entonces de ahí se infiere el Código procesal como que saquen limpio la regla y dice, bueno, sí, y no solamente por problemas en el poder, sino también porque no se acompañen los anexos que se anuncian, pero que no sean, digamos, completar la prueba que le hace falta al demandado. O sea, no acompañamiento de anexos que no sean pruebas. Por ejemplo, el artículo 93 también recoge un punto que se derivaba de una interpretación del 133 numeral octavo, que se refiere a la falta de integración del litisconsorcio necesario cuando se produce sentencia. Entonces, ¿cómo superar ese escollo? Entonces, bueno, hay que recurrir la sentencia y el juez de segunda instancia verificará si hay falta de litisconsorcio necesario, entonces anula la sentencia y lo remite a la CUO para que la CUO, digamos, vuelva a rehacer ese punto. Entonces, digamos, esa era una interpretación, vuelta a práctica que ya se sabía, pero en la norma pues ya queda la claridad de cuál es el paso a seguir. Me gusta muchísimo el llamado al lenguaje claro y la lectura fácil de sentencias en el artículo 201 y algunos tips. Antes, el código del 31 tenía definiciones. El código del 70, como es científico, lo primero que hizo fue anular las definiciones, pero sin embargo dejó cierto orden en la redacción de sentencias que el Código General del Proceso quitó. Y yo creo hoy en día que sí hay unos parámetros sí eran importantes sin que sean obligatorios. Entonces, por ejemplo, el Código del 70 decía, si te propone excepciones de mérito, entonces se estudia primero las excepciones de mérito. Si una acaba con la pretensión, pues ya no estudias el resto. Y ahora eso está, digamos, es un poco más a la libertad del juez, pero digamos, estandarizar esto yo no me opondría, pues en la práctica veo después muchas solicitudes de aclaración, de complementación, en las que hay unos traslapos del lenguaje que tú dijiste, no, yo sí dije, y eso es un desgaste para la administración de justicia y digamos, opaca la, la administración de justicia.
Me gusta mucho el artículo 236 que incorpora o se trae del Código General del Proceso esta figura, bueno, que se llama casación de oficio, pero también la posibilidad de que se rechacen demandas de casación bien formuladas, pero porque el precedente ya está consolidado, que también estaba en una ley del 2009, que es la ley 1385 del 2009. Esa norma es poderosa, no se ha usado pues mucho. Entonces, digamos, esa es una novedad, vamos a ver cómo lo implementa el código laboral. No voy a hacer críticas porque no es el turno de hacer críticas, creo. La sentencia anticipada, el proceso monitorio, la tutela judicial efectiva y la gratuidad, aunque me da un poco de curiosidad porque los principios quedaron al final del código y no al principio como otros principios. No sé por qué quedaron al final. El llamamiento a que jueces y magistrados sean especialistas y expertos en el derecho del trabajo y seguridad social me llama mucho la atención, porque si uno lee las normas de nombramiento de la, de la Administración de Justicia, pues no dispone, digamos, como experiencia relacionada con el cargo, sino experiencia general. Bueno, que eso se puede discutir. Em, Muchas gracias, Mónica. Creo que nos has dado Hice un varias, barrido. nos has dado un barrido general de esas nuevas cosas que nos trae el nuevo código para los abogados y para el ejercicio profesional. Y hablando, recogiendo lo del lenguaje claro, la casación de oficio y demás, me gustaría pasar con Ana para preguntarle a Ana sobre si nos puede señalar dos novedades, las dos novedades más importantes de este nuevo código para los magistrados de los tribunales, los magistrados y magistradas de los tribunales y para los magistrados y magistradas de la sala de casación laboral. ¿Cuáles son esos cambios que trae esta norma? Bueno, Juan Felipe, em, a mí me pareció interesante en el tribunal los efectos de la apelación. Yo pensé que Mónica los iba a mencionar. Eh, y es que normalmente la apelación se otorgaba en el efecto suspensivo. Entonces eso significaba que si el trabajador em, había obtenido una sentencia parcialmente favorable, si el empleador o, bueno, la contraparte decidía apelar y después ir en casación, pues tenía que esperar todo el tiempo para lograr la efectividad de por lo menos la partecita que ya había obtenido favorable. Entonces me parece que en este momento, en el código, em, se dice que se sigue respetando esa regla del efecto suspensivo, pero se señala que lo no apelado tiene efecto de cosa juzgada. Entonces, eso haría que por lo menos un fallo favorable se pudiera ejecutar parcialmente. Em, no sé, se me ocurre que hubiera una discusión en materia pensional y la pensión está reconocida y solo se siguen de ahí en adelante discutiendo los intereses moratorios. Y entonces, pues por lo menos ya no tenemos discusión alrededor de la pensión. Entonces, ¿para qué suspenderla hasta que se agotaran todas las estrategias judiciales? Entonces, me parece que puede ser digamos, puede ser relevante y puede tener efectos importantes de cara a quien solicita la intervención del juez. Hay unas excepciones señaladas en la norma que pueden limitarlas, pero digamos, me parece un avance importante en efectos en términos de efectividad. Em, Creo que los magistrados de los tribunales, con la ampliación y como el énfasis en las facultades ultra y extra petita también les puede dar unos nuevos aires.
Digamos, ya veníamos acostumbrados a la idea del magistrado solo puede referirse a lo que se estableció en la apelación, pero hay ocasiones en las que uno puede ver otras cosas adicionales y estas facultades pueden servirles para ser garantistas. Desde el punto de vista de la Corte, como lo dijo, como lo dijeron todos, creo, eh, el tema de la flexibilidad del recurso aparece abiertamente. Hoy hay flexibilidad, lo que pasa es que esa flexibilidad está dependiendo de quién es el magistrado que tiene a cargo el caso. Entonces, algunos son más, otros menos, y ahí va a haber variaciones y frente a la casación, em, digamos, esta era como una discusión un poco que a veces causaba pudor, que no siempre se evidenciaba, y es qué tan flexible o qué tan fuerte soy frente a la técnica del recurso. Y yo creo que el código lo que hace es destaparlo y decir, el recurso hay que cambiarlo y hay que ser flexibles. En esa medida, el hecho de que no existan pruebas calificadas puede ser importante, sobre todo en ciertos casos. Pensiones de sobrevivientes se me ocurren muchas veces en las discusiones de convivencia. Ay, me salió una manito. En las discusiones de convivencia se basa todo en testimonios o en otro tipo de pruebas. eh, las cartas de amor, las fotos, bueno, digamos, ahí hay un montón de cosas. Y cuando llegaban a casación, em, toda la decisión se basó en testimonios. Entonces, en la casación, por más flexible que sea el recurso, el testimonio no es una prueba calificada. Entonces, no podíamos entrar a tomar ninguna decisión de fondo. Entonces, el hecho de que ya no haya pruebas calificadas puede abrir la discusión para que la Corte se pronuncie sobre otros temas que no siempre tenía la posibilidad. Se me ocurre ese que menciono y se me ocurre también los casos de culpa patronal. Los casos de culpa patronal normalmente se acude a informes de terceros, informes técnicos, muchos testimonios de cómo ocurrió el accidente, etcétera. Y entonces abrir la posibilidad, pues le va a dar espacio a la Corte para poder llegar a mirar esas decisiones. La selección oficiosa en la Corte me parece atractiva, puede tener un problema en términos de cantidad de trabajo. Si recibe mucho la Corte, pues ya no va a haber incentivos ni espacio para yo como magistrado buscar un caso interesante y hacerle una selección oficiosa. Pero como está planteado, puede ser relevante en la medida en que yo puedo buscar casos que no necesariamente están llegando, discusiones que no necesariamente se están planteando, y puede ser la oportunidad de la Corte para intervenir en el desarrollo de la doctrina judicial. Yo lo dejaría ahí, Juan Felipe. Muchas gracias, Ana. Bueno, entonces ahí lo quisiéramos seguir con una ronda precisamente sobre los defectos o omisiones más importantes de la nueva legislación. Les pedimos a los panelistas que señalen dos y que traten en la medida de lo posible de no repetir lo que el anterior panelista señaló. Entonces, la idea es dos defectos, un defecto, una omisión de la legislación, de la nueva legislación procesal. Entonces, empecemos por la doctora Mónica. Pensé que no venía ahora. Bueno, un defecto que a mí me parece que va a enredar un poco la vida va a ser la aplicación, la norma de tránsito legislativo en el tiempo. O sea, en algún momento esta norma
se desliga del artículo 40, ley 153 del 87, pues que ratificaba el carácter público del derecho procesal y las normas procesales rigen a partir de su vigencia. Todo lo que esté pendiente se continúa con la anterior norma, pero la nueva etapa asume el tema. Entonces, a mí me parece que eso puede causar un poco de caos y puede postergar mucho la aplicación de ciertas normas que a mí me da la impresión que si se duermen, se van a quedar, como muchas normas que ya existen, como letra muerta. Eso es como un defecto. Y una omisión, mm, en una omisión, por ejemplo, no se mencionó nada sobre la duración razonable del proceso. Nosotros tenemos nosotros los civilistas tenemos el 121 Código General del Proceso, que ha tenido varias modificaciones y varias revisiones constitucionales. Me hubiera parecido interesante incorporarlo pues en el código con las medidas de nulidad, digamos esas dos. Bien, Enrique. Hola, hola. Bueno, defectos, yo creo que el más importante es la omisión de principios fundamentales de los códigos procesales del trabajo. Si tenemos un código que es autónomo y que queremos darle esa dimensión de autosuficiencia, pues esa autosuficiencia obedece a a unos principios independientes de los principios del Código General del Proceso y que justifican la autonomía. Eh, digamos, desafortunadamente se repitieron los principios del Código General del Proceso, tratando a las partes como si estuvieran en una relación horizontal. En el curso de trabajo y de incidencia política que hicieron las centrales y digamos, con la asesoría técnica que les presté y a la plataforma laboral, se logró incluir tímidamente el principio protector o de desigualdad compensatoria de forma tímida. Creo que es en el artículo tercero, en el sentido que el juez tiene que dar aplicación a medidas de desigualdad por compensación o por nivelación. Me hubiera gustado que ese principio quedara de forma explícita, clara. Si bien nadie discute que la relación entre las partes es desigual, es importante que esos principios queden en los códigos procesales del trabajo, sobre todo este, que es el principio fundante del procedimiento laboral, porque es el que va a guiar la interpretación de las normas, es el que va a guiar el comportamiento del juez, la valoración probatoria, pero adicionalmente como un mensaje político y pedagógico fuerte a los jueces en el sentido que tienen que reconocer que hay una desigualdad estructural entre las partes que concurren a un proceso y que tienen que dar aplicación a las medidas de desigualdad por compensación, como el decreto, el fallo ultra y extrapetita, el decreto oficioso de pruebas, la inversión de la carga de la prueba, entre otras medidas de desigualdad por compensación, pero adicionalmente esto evita que los jueces, resistencias de los jueces, aplicar estas medidas de desigualdad por compensación. La segunda omisión que a mí me parece importante tiene que ver con la garantía de indemnidad. La mayoría de los códigos procesales del trabajo traen la garantía de indemnidad, que es la garantía de indemnidad, y también la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha señalado que para garantizar la efectividad de los convenios sobre igualdad y no discriminación en el empleo y la ocupación, hay que proteger al trabajador que demanda a su empleador y a los testigos que declaran en contra de su empleador. Uno va a presentar una demanda representando a un trabajador y el primer problema son los testigos. En cambio, el empleador se presenta con 7 el proceso, con 5 el proceso, y el trabajador no tiene un solo testigo porque todos están bajo la subordinación del empleador y obviamente muertos del susto si declaran en contra de su patrón. Entonces, esto es una deficiencia gravísima desde mi punto de vista y que dificulta el acceso a la administración de la justicia de los trabajadores e incluso según la misión de empleo, el informe de conflictividades,
una de las razones para no demandar es el miedo, ¿no? El temor a perder el empleo, a sufrir represalias. Yo sé que me pediste dos, pero una tercera es la falta de inclusión de presunciones explícitas en materia de relación de trabajo, de carácter salarial de ciertos pagos, e inclusive en casos de alegatos de discriminación, me hubiese gustado que quedaran bajo con la estructura de una presunción en el sentido de que cuando un trabajador o una trabajadora alega que fue víctima de actos de discriminación, es el empleador quien tiene que probar que su decisión obedeció a una necesidad objetiva o a una necesidad empresarial legítima. Necesidad empresarial legítima puede ser porque reestructuré, porque traje robots, porque inteligencia artificial, etcétera, pero tiene que haber una necesidad empresarial. Si uno no puede justificar un despido en una necesidad empresarial legítima o en un acto objetivo, ese despido debe entenderse discriminatorio. Entonces, yo creo que esas son como las tres. Habrán otras como el principio de gratuidad y eso, pero bueno, serán para otro escenario. Doctor Samir. Muy bien. Bueno, permítame iniciar por la omisión. Yo parto de la base de lo que suele considerarse desde hace un tiempo el paradigma del derecho procesal contemporáneo, que es la tutela jurisdiccional efectiva. Un ordenamiento procesal que no se ajuste a la tutela está llamado a desaparecer o a ser replanteado. Aquí, y para darle una pauta a la doctora Mónica, que se cuestionaba por qué quedó al final la tutela judicial efectiva, doctora Mónica, es que no se quería por la Corte que se incluyera. En algún debate se dijo, eso está en la Constitución política. Nosotros dijimos, por Dios, eso debe ser el artículo 2º del Código, igual que en el Código General del Proceso. Entonces quedó al final. Y como ya el proyecto estaba a punto de ser aprobado, pues imagínense qué jartera numerar otra vez todo el código. Entonces se dejó en el artículo 328 y 329 la gratuidad. Esa es la explicación. Ahora, la Corte Interamericana ha explicado que de la tutela judicial efectiva, pues emanan unas garantías. Dos de ellas, el plazo razonable, y la otra, la ejecución de la decisión judicial. Yo me adhiero a las dos cuestiones que planteó la doctora Mónica frente a la duración del proceso y frente a al régimen de transición. Me parece a mí, y ya voy a plantear las mías, solo que quiero decir, doctora Mónica, usted que es paisana, yo que soy de Valledupar y que seguramente nos gusta el vallenato, pues ahora los jueces laborales, si bien la Corte lo que quiso fue que el juez no tuviera que aplicar dos códigos, sino solo uno, pues durante mucho tiempo el juez va a tener que aplicar y cantar el famoso vallenato. No fue uno ni fueron dos, fueron tres los que va a tener que aplicar durante gran tiempo el juez laboral. Pero, doctor Andrés, le cuento las mías. La omisión de la ejecución provisional. En el Código General del Proceso, la regla es el efecto devolutivo en la apelación, algo que mencionaba la doctora Ana María. Yo pienso que no es coherente con la naturaleza del derecho laboral. Decía Capelletti, y lo dice Protopisani actualmente, debe existir una interdependencia entre el derecho sustancial y el derecho procesal. El derecho procesal debe adaptarse a la naturaleza del derecho sustancial. ¿Cómo es posible que en materia civil, si se tramita un proceso por accidente de tránsito, por ejemplo, de responsabilidad civil, si hay condena, el demandante puede, mientras se tramita la segunda instancia, iniciar la ejecución provisional? Eso lo permite el efecto devolutivo del artículo 323. En el Código Nuevo no está así. El efecto, la regla general, es el efecto suspensivo y hay una atenuación que es la que mencionaba, por ejemplo, la doctora Ana María sobre aquello que no se apele. Pues, ¿qué va a hacer el empleador? Pues apelar todo, así de sencillo. Y se acabó la cuestión. Ahora, eso en cuanto a la omisión. Y el defecto, a mi modo de ver, es lo que nosotros hemos venido siempre cuestionando y es lo que nos parece que es la copia del código. Pero no la copia, permítanme 30 segundos y redondeo la idea, porque la cuestión no es si se copia o no. La cuestión, el problema, a nuestro modo de ver, es que al copiar se copió en algunos aspectos de forma incompleta o con otro sentido. Simplemente les dejo este ejemplo que venimos planteando en algunos escenarios para que lo analicen. Acumulación de pretensiones. Se traslada el equivalente del artículo 88, que de hecho lo tenemos en el artículo 25A del Código actual,
pero se excluye de ambas normas el inciso que permite reclamar prestaciones periódicas. ¿Qué significa? Que si se presenta la demanda en el nuevo código, en el nuevo sistema, no se podrá exigir el cumplimiento de prestaciones periódicas como salarios, pensiones, por ejemplo. Y el gran problema que advertimos acá no es que se va a poder aplicar, llenar el vacío con el Código General, porque acá no hay ningún vacío. Aquí hay una norma especial. Simplemente que ese inciso no quedó. La pregunta es, ¿por qué no quedó? De no haberse trasladado esa norma, pues sencillamente se aplicaba la del Código General del Proceso. Nosotros hemos venido diciendo, y culmino con esto, el problema de la copia no es la copia, sino los efectos que eso puede llegar a tener, en lugar de solucionar los continuos inconvenientes que la Corte dice en la exposición de motivos. Hemos venido identificando nosotros algunos, que más bien lo que va a hacer es crear más problemas de los que hay. Gracias. Muchas gracias. Ana, Digo yo. Mm, un defecto, para mi gusto. El rechazo de la demanda de casación cuando haya un precedente consolidado. Eh, yo creo que es quitarle la posibilidad a, a una nueva visión, muchas veces ha habido precedentes consolidados que por una u otra razón se cambió la composición de la corte, hay unas nuevas realidades, no sé, y se da el giro de la posición. Entonces yo creo que es un defecto. No sé si es una forma de disminuir el número de procesos que tienen que estudiarse de fondo por la sala. Y yo creo que eso es problemático. Pero además lo digo yo viniendo de la descongestión que tuve que asumir cuotas mensuales, semanales, que habían muchas reiteraciones, pero creo que es un derecho de las partes ir hasta el final y no me gusta esa posibilidad de ese rechazo. Una omisión, los fueros, los procesos cuando se trata de fueros. Eh, a mí me cautivó la idea cuando desde el principio se dijo, puede ser la posibilidad en que cojamos todos los fueros y empecemos a desarrollarlos, a hacer un solo proceso o una cosa que se vaya adecuando a las discusiones hoy de los fueros. Claro, el tema del fuero sindical estaba mucho más desarrollado porque ya venía regulado y los otros iban simplemente por desarrollo jurisprudencial. Entonces era una gran oportunidad y creo que se quedaron cortos. Creo que otra vez volvemos a darle mayor énfasis al fuero sindical y quedaron como 2 o 3 articulitos de los otros. Pues esos otros, entonces al final no estamos resolviendo, pues mejor dicho, si lo que íbamos a hacer era solo referirnos al fuero sindical, entonces a eso era lo que había que apuntarle, pero no definir todo el tema de los procesos de los fueros y simplemente dejar a los otros en 2 o 3 artículos. Creo que ahí se perdió una oportunidad de oro para intervenir el proceso. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos nuestros participantes. Vamos con otra ronda y me gustaría preguntarle, Enrique, a propósito del informe de la misión de empleo, que a todos nuestros asistentes los pueden encontrar en la página del Semillero de Investigación, Trabajo y Derecho. Fue desarrollado por la directora del área, Natalia Ramírez, del Semillero, Natalia Ramírez. Bueno. La contribución de la Facultad de Derecho a la misión de empleo en el 2021 encontró que una de las razones para que los trabajadores pues no reclamaran frente a sus empleadores es que el 61% no quiere accionar. Es decir, tienen un problema, hay un incumplimiento normativo y el 61% de los trabajadores no quieren no quieren iniciar un proceso judicial. No encontramos las razones, entonces nos gustaría saber si usted cree que este nuevo código ofrece herramientas para mitigar ese déficit en el acceso a la justicia. Podría incentivar que realmente los trabajadores accedan y inicien procesos judiciales para
solicitarle a los empleadores eh, los incumplimientos normativos que se pueden llegar a dar. ¿Podría señalar cuáles son las consideraciones más relevantes al respecto? Gracias, Juan Felipe. Como lo mencioné al principio, el código procesal es un avance en relación con lo que hay hoy, pero ese avance es insuficiente. Y precisamente en vista a ese problema que estás planteando, que aquí en Colombia se puede violar la ley de forma impune. Aquí se viola la ley laboral, inclusive intencionalmente, y con una forma de ahorro de costos laborales, inclusive, y eso también genera un impacto sobre la formalización laboral. El código no corrige o lo hace de forma muy corta estos problemas. Y en ese informe de la misión de empleo, yo recuerdo que un porcentaje importante por el cual la gente por el cual la gente no demanda es por el temor a sufrir represalias. El Código Procesal no corrige ese tema tan importante con la garantía de indemnidad que está en otros ordenamientos procesales y que la ha recomendado la Comisión de Expertos, en el sentido que cuando un trabajador presenta una queja contra su empleador o lo demanda, o un testigo declara contra su empleador, no puede sufrir ningún tipo de represalia. Y si sufre algún tipo de represalia, se presume discriminatoria, se presume violatoria del derecho al acceso a la justicia, y es el empleador quien tiene la carga de la prueba de que no obedeció a la demanda o a la declaración que rindió el trabajador o la trabajadora. Entonces, eso es una omisión que parece importante. La segunda no corrige plenamente el tema de la dificultad probatoria. Si bien se establece el principio de la carga dinámica de la prueba como un deber y no como una facultad, lo cual me parece a mí un avance muy importante, no establece consecuencias en caso de que los empleadores no honran el deber probatorio que les asigna el juez. Pero lo que ha debido hacerse es establecerse las presunciones. Por ejemplo, se ha debido establecer una de las presunciones en múltiples aspectos, pero hay uno que me parece clave que tiene que ver con la presunción de discriminación cuando personas que tienen una condición personal o social eh, por género, por sexo, actividad sindical, estado de salud, discapacidad, origen racial, religión, predisposición genética, etcétera, alegue que fue discriminada en su empleo, se invierte la carga de la prueba y por lo tanto es el empleador quien tiene que probar que no hubo discriminación. Ahí no se incluyó ningún tipo de presunción en materia de discriminación y eso hace que muchas personas que se sienten discriminadas al momento de la contratación, al momento de un ascenso, al momento de un permiso, al momento del despido, no se atrevan a demandar por temor a perder el proceso y además por la dificultad de probar la discriminación que es, digamos, salvo casos excepcionales, imposible o muy difícil en la práctica. Un tercer motivo que recuerdo es, no hay plata, la gente no tiene recursos, los trabajadores, la mayoría ganan el salario mínimo, están en la informalidad, entonces les da miedo, primero que todo, asumir muchos los costos del proceso, incluso las costas procesales, y el proyecto no avanza, a diferencia de la mayoría de los códigos de la región, no establece de forma plena el principio de gratuidad, se siguen manteniendo las costas procesales. Por ejemplo, las costas en casación, un trabajador que recurre a casación y resulta vencido, creo que las costas están alrededor de 5, 6, 7 millones de pesos. Y un trabajador que gana, no recuerdo en cuánto estén, pero están más o menos arriba, 6.200. sí, 6.200. Un trabajador de un salario mínimo, unas costas procesales de 6.200.000 en casación, de verdad que no existe, no existe justificación. Y otro motivo es la insignificancia. Sí, aquí las condenas, a veces el proceso judicial cuesta más que lo que se quiere reclamar. Por ejemplo, la indemnización por despido en Colombia es insignificante en su monto porque no disuade el despido ni tampoco protege al trabajador. Es insignificante. Entonces, no hay sanción moratoria cuando un empleador no paga la indemnización por despido. Entonces, una indemnización por despido de 2 millones, 3 millones de pesos, que para un trabajador de un salario mínimo es una suma que puede ser importante
y le puede ayudar, digamos, a satisfacer, a sobrellevar una situación de desempleo, sale más costoso el proceso judicial, inclusive si se lleva a través de un consultorio jurídico por el trámite, el tiempo, el desgaste, los transportes, el desgaste emocional, etcétera, etcétera, no solamente en términos económicos, sino también en términos. Entonces, la insignificancia de las sanciones, de las condenas, de las reparaciones, también hace que mucha gente no se atreva a demandar. Y esto, desde luego, que tiene que ver con un tema sustancial, pero también el Código Procesal pudo incidir, por ejemplo, volviendo al tema, si uno establece que hay una presunción de discriminación, pues la sanción es la ineficacia y no la indemnización, y eso da lugar al reintegro con unas condenas mucho más importantes. Entonces, digamos que se queda corto en ese sentido el código. Muchas gracias, Enrique. Entonces, en tu respuesta, de hecho, planteabas muchos elementos que hacen parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Desde la perspectiva de las barreras de acceso a la justicia. Sin embargo, ese derecho pues tiene otra faceta, que es el de una justicia pronta. Y al respecto, en general en Colombia, desde hace varios años ya existe una gran preocupación sobre la carga laboral de la justicia y sobre la larga duración de los procesos. Entonces, por esa razón le quería preguntar al doctor Samir si podría contarnos sobre el estado actual de la congestión de la jurisdicción laboral y el tiempo promedio de los procesos en la actualidad y si el código tiene herramientas o no para agilizar la duración de los procesos. Bien, bueno, permítame primero decir que en Colombia hace falta un boletín estadístico al estilo de España. La justicia dato a dato es un boletín maravilloso de estadísticas, no solamente en cuanto al volumen, sino a los tiempos. Y verdaderamente en Colombia los informes que presenta el Consejo Superior de la Judicatura no son homogéneos, cambian de año a año. Entonces no encuentra uno, si usted encuentra unas cifras en un año, en el siguiente año no las encuentra. Nosotros, doctor Andrés, en el ensayo que publicamos el año anterior, intentamos recopilar unas estadísticas y voy a mencionarlas brevemente y paso a responderle. En el año 2023, el ensayo lo publicamos el año anterior, se ingresaron entre todas las jurisdicciones un poco más de 2.900.000 asuntos, correspondieron a la ordinaria cerca de 2.600.000 y de esos 214.000 fueron en materia laboral. Eso representó cerca del 8,07% de toda la jurisdicción ordinaria. Además, se recibieron 57.400 acciones de tutela en primera instancia y 11.912 impugnaciones, para un total de 69.319, que equivale al 32,32% de los 214.000 ingresos. Es decir, entre asuntos ordinarios y acciones de tutela, se recibieron por los juzgados laborales 283.766 asuntos. Eso no parece una cifra mayor frente a toda la jurisdicción ordinaria, especialmente en materia penal, que es la que más volumen tiene, y la civil, pero sí es muy significativo cuando vemos los números de servidores judiciales. Entonces, que son muy pocos realmente frente a los asuntos civiles. Y entonces eso ha llevado a una congestión sumado a unos defectos de diseño procesal. Permítame decirle aspectos positivos que tiene el nuevo código para avanzar en el tema de la congestión y de la duración del proceso, porque la lentitud del proceso causa congestión, la congestión causa lentitud y eso es un círculo vicioso. Mencionemos, por ejemplo, positivo, la dirección del proceso, que conocemos hoy como principio del juez director del proceso, el reparto territorial nacional, que es una medida verdaderamente audaz, innovadora, la sentencia anticipada, la medida cautelar innominada. Esas son cosas muy positivas, pero que no se van a aplicar en todos los procesos. Eso va a depender de muchas circunstancias. Cosas negativas, creemos nosotros, la omisión de creación de despachos judiciales. Por ejemplo, ahora que el doctor Enrique hablaba, recordaba yo, siempre hemos hecho una crítica y es que si ustedes analizan, el único proceso judicial en Colombia en el que el juez no pueda iniciarlo de oficio es el proceso laboral. En materia civil hay algunas excepciones. En materia contenciosa administrativa hay menos, pero la hay. Pero en materia laboral, en ningún caso
Así la embarazada, el menor de edad, el trabajador enfermo esté ante el inspector del trabajo, este no puede remitir copias al juez para que inicie el proceso laboral. ¿Qué particular? Que sea o debiera ser el proceso más protector y es el único en el que el juez no lo puede iniciar de oficio. Miren ustedes que en Chile, por ejemplo, cuando el juez dicta sentencia de condena, la ejecución es de oficio. La ejecución. Pero en Colombia ni siquiera para iniciarlo. Ahora, considere este otro aspecto. En materia civil existe el llamado proceso en Europa contumacial, que es lo que en Uruguay llaman la estructura monitoria. No es el monitorio. Es, por ejemplo, la restitución de inmueble arrendado. El demandante presenta la demanda, prueba la existencia del contrato, el demandado guarda silencio y el juez no se desgasta con todo el trámite del proceso. Sencillamente dicta sentencia anticipada. Esa es la estructura monitoria. No es el monitorio, tiene sus diferencias en cuanto a la integración del contradictorio. En el monitorio, el juez ordena el requerimiento antes de escuchar. Acá primero se garantiza la oportunidad y luego es que se dicta la sentencia. Qué curioso que en materia laboral en Colombia no tengamos esa estructura. O sea que hay más garantía para reclamar la renta en Colombia en cuanto al procedimiento con esta fórmula del proceso contumacial que en materia laboral. Entonces, para que consideren esos aspectos, para dejarlos en la mesa, digamos que el código sí trae algunos aspectos positivos, pero que creemos son insuficientes. Nosotros, doctora Mónica, insistimos hasta el último momento para que se regulara de una forma debidamente adaptada a la duración del proceso. Pero la Corte, y quiero decirlo de forma clara, en la mesa técnica que se hizo el año anterior, los magistrados de la Sala de Casación, los 5 que estaban presentes, se opusieron expresamente a que se regulara la duración del proceso. Uno realmente no entiende la razón. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Samir. Bueno, vamos con la pregunta para la profesora Ana María Muñoz y tiene que ver con lo que estamos hablando con estas tensiones entre calidad de servicios y tiempos que tienen que cumplir, entonces los funcionarios judiciales. En algunas entrevistas realizadas por Andrés, que nos acompaña, funcionarios judiciales de la jurisdicción laboral, se evidencia una tensión entre la calidad de los servicios de justicia y la metodología de medición y parametrización constante de su desempeño. ¿Cómo los evalúa el Consejo Superior de la Judicatura? Algunos funcionarios han manifestado que la presión por obtener resultados rápidos y adecuar el inventario de procesos podría comprometer la calidad de servicios y reducir el tiempo que se dedica a los casos complejos, favoreciendo de alguna manera la estandarización de las respuestas en sentencias y una práctica pues, que no es nada deseable en la tutela judicial efectiva. ¿Considera usted que el nuevo código ofrece herramientas para mitigar esta tensión entre la evaluación constante y tener sentencias de calidad, decisiones de calidad? Em, no, creo que no, Juan Felipe. Creo que no. La pregunta siguiente es, no sé si tendría que hacerlo. No sé si habría cabida para esa discusión dentro de un código de este tipo. Porque es el código procesal tiene como tres aristas. Digamos, uno es el código que ven los ciudadanos y al que necesita acceder a la justicia. Otro es el código que ven los litigantes y otro es el código que ven los jueces y los empleados judiciales. Y creo que normalmente, no sé si sea bueno o malo, pero digamos, las discusiones normalmente están dirigidas en ese orden. Primero hacia la ciudadanía, después hacia los abogados litigantes y por último hacia los jueces y empleados judiciales. Entonces, evidentemente todo va a impactar al final en el juez, pero no sé si muchas de esas normas eh, en algún momento se van a juntar, pero no sé si van dirigidas a este tema de la evaluación. Y yo creo que hay unos efectos perversos en muchas formas
de la evaluación. Primero, muchas soluciones están en las descongestiones, pero también se ha visto que las descongestiones tienen unos problemas grandes a futuro. Digamos, son como soluciones muy momentáneas, transitorias, y entonces se les dedica mucho tiempo, muchos recursos, pero al final no impactan en el futuro, y pues eso en términos de eficiencia no resulta tan aconsejable. Pero adicionalmente, es claro que hay un interés por profesionalizar la labor, por la evaluación, por hacerla cada vez que haya mejor, digamos, hacia un mejoramiento. Sin embargo, y hay muchas experiencias en este sentido, hubo unas descongestiones hace un tiempo en los tribunales, y los magistrados que hicieron de manera más ágil y eficiente su labor fueron acabados primero que los que lo hicieron más lento, porque ahí lo que importaba era la descongestión. Pero estábamos también pervirtiendo el esquema en la medida en que quienes fueron más juiciosos fueron castigados acabando la medida muy rápida, y quienes no fueron tan juiciosos pues duraron mucho más tiempo, precisamente porque no acaban rápido. Entonces, ¿cuál es? Digamos, ahí detrás hay un mensaje, y es mejor ir lento. Y mira que en ninguno de los dos casos hablamos de calidad. Es mejor ir lento porque me tienen más tiempo que hacerlo de manera rápida. Y claro, se han buscado herramientas, pero todavía no se ha logrado realmente dar como en el quid, y el Consejo Superior de la Judicatura, pues le falta todavía mucho trabajo y, digamos, proyección en términos más de qué es lo que quiero, hacia dónde. No solo son los números, y pues eso es difícil de lograr. Muchas gracias, Ana. No, como lo mencionas, de hecho, con estas últimas preguntas lo que queríamos era mostrar pues, que el código tiene muchas facetas. Entonces empieza pensándose como desde la demanda, los abogados litigantes, porque como le dice el doctor Samit, pues todavía esto es una justicia muy rogada, pensada como para apagar incendios. Entonces la gente encuentra que hay una violación a alguna norma sustancial, entonces se le impone la carga a las personas a ir como a denunciar, como si fuera como ir a un bombero a decir allá hay un incendio. Pero entonces eso también tiene como unas repercusiones como respecto a los abogados litigantes, y pasa respecto a los jueces, y llega a un punto en que es muy complejo balancear esa justicia pronta con dar una respuesta de calidad. Entonces son preguntas difíciles, y para eso queríamos como utilizar esta sesión que fuera una forma de armar un hilo conductor para comprender esa complejidad. Y hablando de complejidad, nuestra última pregunta programada es muy difícil, pero nos moríamos de las ganas de hacerla, y está diseñada para la doctora Mónica. La doctora Mónica publicó un libro que a Juan Felipe y a mí nos encanta, que se llama La ciencia útil, una reconstrucción de las conciencias jurídicas procesales en Colombia y en América Latina, que es una coedición de la editorial de la Universidad del Norte de la Universidad de los Andes, y el resultado de la investigación doctoral de la doctora Mónica. Entonces, en ese maravilloso libro, que invito a todas y a todos que lo lean, la doctora Mónica utiliza la idea de conciencia jurídica para explicar cuáles han sido las ideas procesales dominantes desde su surgimiento como del derecho procesal como una disciplina hasta su recepción en América Latina. Y posteriormente, en un libro que editó María del Socorro Rueda sobre la implementación del Código General del Proceso, la doctora Mónica escribió otro capítulo del libro como siguiendo la idea de la conciencia jurídica, que denominó las conciencias procesales colombianas, cuáles son, dónde estamos y qué viene. En ese capítulo, la doctora trató de identificar cuál era la conciencia jurídica alrededor del Código General del Proceso desde una perspectiva macro, porque por supuesto esas conciencias, como ella lo explica muy bien, tienen muchas contradicciones internas. Entonces queríamos preguntarle si podría, nos parece como que es una buena forma de pensar en forma macro el derecho procesal. Entonces queríamos que nos contara un poco en qué consiste el concepto de conciencia jurídica, y si podría generar, que esto es bien complejo, algunas hipótesis preliminares sobre cuál es la conciencia jurídica del nuevo estatuto procesal.
Me toca hacer una tesis de nuevo con esas dos preguntas. Bueno, ¿qué es una conciencia jurídica? Bueno, he hecho la historia larga. Cuando yo llegué a hacer el doctorado, mi tesis era sobre el recurso de casación, pero de alguna forma faltaba un mapa, una cartografía que se llama en estudios críticos, donde uno pudiera poner diferentes fenómenos y discusiones jurídicas en el marco de discusiones más amplias, atravesadas por teoría jurídica, temas de derecho comparado, una cantidad de cruces de discursos que se interseccionan todo el tiempo. Y entonces de allí salió la idea del libro, porque eso no estaba escrito, y, y entonces surgió el reto de tratar de contar una trayectoria del derecho procesal sin acudir a periodizaciones que dan la idea falsa de que se abren y se cierran con código. Entonces, en el Código Judicial somos los privatistas, pero en el Código del 70 nos volvimos socialistas. Había una parte que creía que que el proceso es una mera técnica, otras partes por ahí lo mencionaban, dicen que el proceso no es una mera técnica, sino que tiene un contenido político, y etcétera. Entonces, las periodizaciones naturales, pues como que no sirven. Por ejemplo, que yo contara la historia del Código Procesal Laboral, como el del 48 era para gente así. La reforma de la ley 712 creó gente así. Y el Código Laboral entonces va a cambiar el tema del derecho procesal, sino que es más bien esas mezclas y esos sincretismos de mentalidades jurídicas. Entonces, esas mentalidades frente al derecho es lo que Duncan Kennedy, Diego López y mucha otra gente llama conciencias jurídicas, que son modos que se consolidan y se hacen masivos y poderosos y potentes para pensarse un área del derecho. Entonces, pues el derecho procesal básico, al principio fue una derivación del derecho civil, una técnica eh, pues subsidiaria, accesoria al derecho civil. Después fue el ejercicio del derecho público del Estado, una manera de manifestar el Estado. Después tuvo una connotación un poquito más social con, 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 con un Chiovenda ya pasado y un Carneluti ya mucho más firme. Y, y después no, digamos, una transformación de técnica a ciencia, pero la idea es, lo que realmente sucede es que nunca desaparecen las anteriores, y esos, sino que se van superponiendo, se hacen más fuertes. Entonces, por ejemplo, eh, depende mucho la escuela y depende mucho la formación jurídica, y depende mucho quién te meta esas ideitas en la cabeza cuando estás estudiando derecho. Entonces, de ahí sale un semillero, a propósito, de gente que va pensándose el derecho de diferentes formas y después se juegan puestos de poder y de posicionamiento en el momento de consolidar discursos. Entonces, por ejemplo, eh, cualquier otro panelista me comenta en las intríngulis de la creación del código procesal. Entonces me dice, nosotros queríamos meterle más dientes a esas normas y, digamos, avanzar en lo inquisitivo, avanzar en la tutela judicial efectiva, pensar en eso como un gran principio, porque la tutela judicial efectiva es una revolución para el derecho procesal, ¿vale? O sea, se compone, es la hermana gemela del debido proceso, y mientras el debido proceso está pensando en la legalidad y el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva está pensando en la efectividad y en que los resultados sean materializables en términos de justicia material. Entonces, ¿qué es una conciencia jurídica? Son diferentes formas de pensarse una institución jurídica, un fenómeno jurídico que se vuelca o se pueden leer a partir de discursos jurídicos, y un código perfectamente puede ser un discurso jurídico, sentencias, libros de dogmática, estilos de época, modas, formas como se argumentan. Entonces uno ve, por ejemplo, en lo constitucional diferentes estilos de época. Entonces la primera corte tenía como un modo de hacer las cosas, y por ahí
se consolidó y siguió, digamos, digamos, sembró esa semilla en muchos otros que lo han seguido, y discursos que van, digamos, formando mentalidades que se hacen más o menos poderosas, y las poderosas van imponiendo pues los discursos que se imponen a los demás. Eso es una conciencia jurídica. ¿Qué veo yo en el código laboral? El código procesal laboral yo no quiero ser, bueno, la teoría del proceso se ha construido alrededor del proceso civil. Entonces, identificar conciencias jurídicas no es fácil, pero el proceso civil es un poquito más distinguible que en lo laboral. Yo he sido profesora de maestrías en derecho laboral, y cuando llego a estos temas, he tenido bastantes estudiantes que me dicen que no son procesalistas laborales, que eso es como que la gran teoría realmente la tienen los civilistas, y creo que, que no necesariamente lo que faltarían son discursos que diagnostiquen esta moda de pensarse, esta manera de pensarse el laboral. Cuando yo pienso en un código o en una forma de pensarse el laboral, viene a mi cabeza, hay un libro que se llama El Derecho Civil y los Pobres, que es de Anton Menger, que lo catalogan como un autor del socialismo jurídico, en el que él se queja de las estructuras del proceso civil para cierto tipo de relaciones, y pues generan una serie de injusticias que el Estado se encarga de apoyar. Y esas relaciones, leyéndola una y otra vez, muchos de esos pobres que él describe son obreros, son finales del siglo XIX, y él está referido a esas relaciones personales en las que las personas dan. Entonces, hay toda una crítica a la dogmática civil, y es un libro bien interesante. Él hace un tejido de cómo debe ser ese juez preocupado por esas cuestiones que para mí están muy conectadas con lo laboral. Y es un juez que tiene una estrecha relación con el justiciable. O sea, incluso hay una parte del libro en que él habla se cuestiona la utilidad de los abogados en la mitad de esa relación. No quiero ser irrespetuosa con nadie aquí, pero eso lo dijo Menger, no yo. Entonces, ¿cómo catalogaría yo el código o la conciencia procesal? Yo creo que nació bajo una tendencia que en la teoría del procesal civil se llamó publicización. Perdonen el nombre, no es muy afortunado. Confunde mucho con el jus publicismo. Entonces, ¿qué es el jus publicismo? La idea de que las normas procesales son de orden público, así el proceso sea dispositivo, es decir, está entregado a las partes. La publicización corresponde más a una tipología del proceso inquisitivo, en el que el juez se pone la camiseta y, 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 y no le tiene miedo a decir que no es imparcial en pos de una parte débil del proceso, pues que trae unas asimetrías sociales de la relación económica y capitalistas y todas esas cosas. Entonces, la apuesta del 48 es una apuesta interesante en publicización, pero yo no sé si a 2025 esa apuesta ya se la haya alcanzado, pues un poquito ese movimiento de publicismo a publicización que hizo el proceso civil. Entonces yo creo que estamos en esa plena transformación. Aquí hay como mucho en el discurso. Por ejemplo, yo estaba leyendo la exposición de motivos, y en la exposición de motivos el primer párrafo dice actualización de las realidades sociales y tecnológicas. Y los párrafos siguientes son como de claridad, quitar y que la justicia de baranda. Eso me pareció ingenuo, pero bueno. Solucionar problemas de remisión, problemas estructurales del código, recoger precedentes. Y eso es lo que a mí me permite ver es que es un código que avanza tímidamente hacia una publicización
más fuerte de los reclamos sociales en época de la crisis del trabajo y se queda, digamos, organizando las reglas para que por lo menos estén un poco más claras, sin desconocer que hay algunas figuras de publicación que a mí me parecen interesantes. A mí me gusta, por ejemplo, la casación de oficio, pero la casación de oficio viene acompañada de la norma que dice que cuando haya ya doctrina suficiente, entonces mejor no. Entonces uno que ve ahí un juez protector, pero además un juez que resguarda el funcionamiento de la institución. Entonces ahí hay una discusión entre qué hago, o protejo o guardo la institución, ¿jus publicismo o publicización? ¿Por quién me pregunto? Por las dos cosas diría, bueno, eso es una discusión más gorda y ahí diría, hay que hacer otra tesis ahí. Por ejemplo, en la conciliación, cuando la norma menciona que este juez puede hacer audiencias privadas con cada una de las partes, eso lo tiene Menger. Entonces él habla de que el juez debe ser instructor y que él podría sentarse con las partes y decirles, mira, tu caso va por, y que eso para él no implica ningún problema de imparcialidad, porque es otro tipo de proceso, es una normatividad netamente, digamos, protectora. Yo no sé si contesté, No, pero eso no, es no, una de hecho, pero eso es una conciencia jurídica y hay que leerlo. Además que hay que ver los desarrollos de los códigos. Cuando la norma habla y que para quitar el tema de la justicia, la jurisprudencia de baranda, o sea, esto es un lenguaje. Y el lenguaje es el que también se hace en la jurisprudencia de baranda. O sea, me parece ingenuo ese tipo de cosas. Y aquí es donde están las conciencias jurídicas. no, 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 muchas gracias. De hecho, es una pregunta como a la pared. Es bien complejo pensarlo. Era corchadora y diste una muy, muy, muy buena respuesta. Muchas gracias. Bueno, y quería culminar con lo siguiente. Muchas gracias a nuestras y a nuestros panelistas por ayudarnos, que ese era el objetivo, a construir un hilo conductor para entender este estatuto procesal. Es muy, muy difícil comprender una norma tan larga en la cual, como lo señalaban varios de ustedes, hay muchas ideas inmersas, pueden ser contradictorias. En varias de las preguntas del chat son preguntas aún más corchadoras, sobre todo porque son por los porqués, y creo que hay que pensarlo muy bien, por vacíos de si esto es aplicable o no, si hay una remisión o no otra vez. Y entonces nuestro mensaje es un poco que queremos abrir una discusión para ir pensando poco a poco estos temas. Y entonces, de hecho, para terminar, quería darles una cuña. Este flyer lo aprobamos hoy. Va a haber ya un segundo evento que va a ser presencial el 15 de mayo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El auditorio está por confirmar. Ese en específico va a ser sobre el rol del juez en el nuevo procedimiento laboral. Y lo está organizando un colega de la Facultad de Administración, que es Julián Zazipa. Y entonces los invitamos a seguir las redes sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes para ver la publicidad del evento y se puedan inscribir. Y queremos seguir con esta discusión poco a poco en cada uno de los escenarios específicos, tratando de eso, de encontrar cuáles son las narrativas, cuáles son los grandes cambios, cómo guiarnos dentro de una reforma tan profunda en la legislación procesal laboral. De nuevo, muchas, muchas gracias a todos por sus preguntas. Esas preguntas no las vamos a responder en este espacio por temas de tiempo. Tampoco queremos que estas sesiones que hagamos sean muy largas, eh, porque creemos, como lo dice la literatura científica, que más de 1 hora y media virtual, nadie se concentra, nadie aprende. Y entonces todas esas preguntas nos van a servir para planear esta serie de encuentros.
Y entonces les damos muchas gracias a todas las personas que hicieron sus preguntas. Y de nuevo, muchas gracias a nuestras panelistas y a nuestros panelistas. Y si quieren revivir esta gran discusión, yo lo haré porque hay muchas pistas que están por ahí. Va a estar en la grabación de esta reunión en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Lo pueden encontrar como Unidad Andes Derecho. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Ana, Mónica, Samir, Enrique, por estar acá. Muchas gracias también a todos los que se conectaron y al equipo de comunicaciones de la Facultad de Derecho que hizo este encuentro posible. Muchísimas, muchísimas gracias.